En el siguiente problema, nos están solicitando la deformación total de la varilla ABC, es decir, de este conjunto que nosotros tenemos aquí, además de la deflexión que va a tener esta varilla en el punto B. ¿Qué datos nos están brindando? Nos están brindando, por un lado, la carga P y por otro, la carga de 40 kilonewtons. Además, a nosotros nos están otorgando también los diámetros de 30 y de 50 milímetros en cada una de estas secciones. Para dar inicio a este problema, primero vamos a plantear las ecuaciones que vamos a necesitar. Hay que recordar que nosotros estamos trabajando con deformaciones axiales unidireccionales, es decir, hay que recordar que vamos a tener que una deformación es igual a ¿qué? Es igual a la carga por la longitud original antes de que el elemento sea cargado, y esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues lo vamos a dividir entre el área y el módulo de elasticidad. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, vamos a ver con qué variables contamos. Por cierto, mucha atención. Como podemos apreciar, en este conjunto de eslabones o de elementos, nosotros tenemos un lado que está restringido. Este lado, en C, está a tierra, es decir, no puede tener deformaciones. Pero ¿qué pasa con el otro lado? Este lado en A gira, o más bien se mueve libremente, ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues mucha atención. Como esto se mueve libremente con respecto a la vertical, pues nosotros sabemos que la deformación total de esa barra o de esas dos barras, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la deformación total del elemento AB, y a esto le vamos a agregar la deformación del elemento BC. Como pueden apreciar, esta va a ser la deformación total de todo el elemento. Ambas deformaciones. Ahora bien, eso quiere decir que va a ser necesario primero obtener cada una de estas deformaciones a través de esta ecuación. Vamos a comenzar. Primero, vamos a obtener la deformación en AB. ¿Y cómo nos quedaría esta deformación? Quedaría de la siguiente manera. Primero, nosotros tenemos que obtener la fuerza en el elemento AB. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer a través de un corte que pase por la sección donde vamos a calcular esa deflexión. ¿Cómo quedaría? Pues mi corte va a venir más o menos así como se muestra. Y entonces, una vez que yo hago este corte, tengo dos opciones. La primera es considerar las cargas hacia arriba y la segunda es considerar las cargas hacia abajo de mi corte. Pero eso sí, una vez que yo haga las consideraciones pertinentes, no puedo cambiar la convención. En esta ocasión, yo voy a considerar las cargas que hay por arriba de mi corte. Entonces, si nosotros estamos obteniendo la deformación AB, nosotros vamos a tener que son 30 kilonewtons. Vamos a poner entonces que la carga es de 30, pero mucha atención, voy a trabajar con newtons. Por lo tanto, voy a poner un valor de 30.000 newtons. Ahora, por otro lado, hay que multiplicar esa carga por la longitud. ¿Y cómo nos quedaría esta longitud? Podemos apreciar que la longitud del elemento AB es de 250 milímetros. Pues vamos a ponerlo como 250 milímetros. Aquí nosotros lo vamos a dividir entre el área. El área, pues vamos a sacarlo de una vez y sabemos que para este elemento en AB es igual a pi por radio al cuadrado. En esta ocasión, el radio sabemos que es de 15 milímetros, porque la medida que nos están dando es un diámetro de 30 milímetros. Y esto lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. A nosotros nos están indicando que la varilla AB está hecha de acero y este es su módulo de elasticidad. Así que bien, presten mucha atención a lo siguiente. A nosotros nos están brindando un módulo de elasticidad de 200 gigapascales.
¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes observan, las unidades que yo tengo en esta ecuación están en newton y en milímetro. ¿Qué quiere decir? Que newton sobre milímetro al cuadrado, recuerden que son megapascales. Esto quiere decir entonces que 200 gigapascales son 200 por 10 a la 9 y esto me quedaría como newton entre metro al cuadrado. Si yo introduzco exactamente este valor a mi ecuación así como se muestra, estaría teniendo un error de cálculo por el tema de las unidades. Necesitamos convertir estos newton sobre milímetro al cuadrado estos newtons sobre metro al cuadrado entre newtons sobre milímetro al cuadrado. ¿Y cómo haríamos esto? Pues muy bien, esto es muy simple. Vamos a hacer una conversión en donde nosotros vamos a decir que, por ejemplo, un metro al cuadrado es igual ¿a qué? Pues es igual a 1000 milímetros, pero atención, porque estos deben de ser al cuadrado. Observen, por favor, cómo las unidades son consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ingenieros, que aquí las unidades, este metro cuadrado, se va con este metro cuadrado. ¿Y qué nos va a quedar como resultado? Pues nos van a quedar los milímetros al cuadrado que nosotros estamos buscando. Entonces, eso quiere decir que al hacer esta operación, nosotros vamos a obtener un valor de 200,000, vamos a ponerlo así, megapascales, es decir, 200,000 newton sobre milímetro al cuadrado. Y ahora sí, pues vamos a ponerlo para que vean cómo nuestras unidades tienen que ser consistentes. Aquí vamos a poner el milímetro al cuadrado y listo. Como pueden apreciar, vean cómo estamos trabajando solamente con newtons y solamente con milímetros. Entonces, vamos a hacer las operaciones pertinentes que nosotros tenemos en esta ecuación. ¿Y qué tendríamos? Vamos a multiplicar los 30,000 por los 250 milímetros y todo eso lo vamos a dividir entre pi, que multiplica los 15 milímetros al cuadrado, y además que todo esto va a multiplicar a 200,000. Y listo. Ahora sí, nosotros vamos a tener una deflexión de 0.053 milímetros. Así nos va a quedar esta deflexión en el elemento AB. Vamos a obtener la siguiente deflexión, que es la deflexión en el elemento BC. ¿Y cómo tendríamos esto? Vamos a decir que la deflexión en el elemento BC es igual ¿a qué? A la carga. Pero resulta que hasta ahorita nosotros todavía no conocemos la carga en el elemento BC. Como es lo que nosotros vamos a analizar este elemento, vamos a generar nuevamente un corte. Recuerden, ingenieros, que los cortes no se hacen en los cambios de sección ni tampoco en la aparición de las cargas. Aquí podemos ver que no hay cargas ni cambio de sección, entonces yo puedo hacer un corte de manera correcta. Como yo consideré desde la primera carga, desde la carga del elemento AB, yo consideré las cargas hacia arriba de mi corte, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas por arriba de mi corte, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a 30 más 40, porque ambas cargas van en la misma dirección. Seguramente alguien ya está preguntándose por qué se hace una sumatoria y por qué son positivas cuando realmente están comprimiendo al elemento. Y sí, efectivamente. Sin embargo, al final nosotros vamos a definir si el elemento está a tensión, está a compresión o en qué direcciones van estas deformaciones. ¿Para qué? Pues para no generalizar y no acostumbrarnos a que cada vez que veamos un signo negativo, eso quiera decir que está a compresión, porque no siempre va a ser así. Así que bien, esta carga que nosotros tenemos en el elemento BC podemos apreciar que es de 70 kilonewtons. Por lo tanto, vamos a ponerlo como 70,000
newtons. Ahora, la longitud. La longitud original podemos apreciar que es de 300 milímetros y esto lo vamos a dividir entre el área. ¿Qué área vamos a tener? Pues es un área que es de pi por el radio, que es de 25 milímetros, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Después, tenemos que multiplicar por el módulo de elasticidad de este elemento. ¿Y cómo quedaría este módulo de elasticidad? Podemos apreciar que también las unidades son gigapascales. Si nosotros aplicamos esta misma conversión, entonces vamos a tener 105.000, pero atención porque aquí vamos a tener newton sobre milímetro al cuadrado y esto quiere decir que estaríamos hablando de megapascales. Vamos a hacer esta operación. ¿Y qué tendríamos? En la parte superior nosotros vamos a tener los 70.000 newtons que van a multiplicar a los 300 milímetros. Después vamos a tener en la parte inferior que multiplicar a pi por los 25 milímetros y lo vamos a elevar al cuadrado. Para después todo eso multiplicarlo por 105.000. Ahora sí, vamos a tener una deflexión de 0.101 y vamos a dejar esto en milímetros. Listo. Ahora, hasta aquí nosotros ya contamos con las dos deflexiones. Sin embargo, nos están pidiendo la deflexión o la deformación total de todo el sistema y después la deformación en B. Como ya lo habíamos planteado inicialmente, la deformación de todo el sistema es la sumatoria de estos elementos. ¿Qué tendríamos nosotros entonces? Pues vamos a tener que la deformación total de todos estos elementos es igual a ¿qué? Es igual a 0.053 milímetros y a esto le vamos a sumar 0.101 milímetros. Al final vamos a tener nosotros una deformación total de 0.154 y vamos a dejarlo en milímetros. Listo. Atención, ¿qué pasa con el signo? Porque seguramente ya se habrán dado cuenta de que obtuvimos un signo positivo y a lo mejor alguien dirá que el elemento está a tensión por el signo positivo, pero la realidad de las cosas es que no. ¿Qué está pasando con este signo? Pues bien, como pueden apreciar, yo desde un inicio, al momento en el que planteé esta ecuación, yo dije que iban a ser positivas estas deflexiones. De hecho, vean cómo puse el signo positivo en ambas. ¿Y esto a qué se debe? A que de manera implícita, desde un inicio, yo dije que la deflexión, ¿en dónde? La deflexión que viniera hacia abajo iba a ser positiva. Y aquí ustedes lo pueden apreciar. Por eso es que nos dio una deflexión positiva porque, pues hacia abajo va a ser positiva. Ahora, ¿qué podemos apreciar también? Que ya tenemos la deformación de toda la varilla. Ahora me hace falta determinar la deflexión en el punto B. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer de manera muy simple. Resulta, ingenieros, de que presten mucha atención. En este punto B están actuando dos cargas. Eso quiere decir que tanto esta carga de 30 como esta carga de 40 lo que van a hacer es flexionarlo. Veamos. La deflexión en el punto B, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la carga de 70 kilonewtons, que la vamos a poner como 70.000 newtons, porque vean cómo toda esta carga está actuando en esta superficie. La longitud, pues mucha atención, porque para nosotros medir este punto B, si la varilla AB se deforma como tal, a nosotros no nos interesa. Por mucha o poca deformación que pueda tener esta varilla, la realidad es que a nosotros no nos interesa.
¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que a partir de esta referencia que nosotros tenemos aquí, ¿cuánto va a bajar el punto B? Vamos a imaginarnos que la varilla B bajó más o menos hasta aquí. Eso quiere decir, ingenieros, que la distancia que nosotros tendríamos de la posición original, que es esta, hasta donde terminó este punto B, que le podríamos llamar B', ¿a qué es igual? Pues es igual a la deformación en B. Y por eso, ustedes pueden apreciar que lo que pase en AB, si se deforma mucho o poco, realmente a nosotros no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es cuánto bajó este punto B que nosotros tenemos en la intersección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces el único factor o los únicos factores que van a intervenir para que este punto baje, ¿qué va a hacer? Van a ser las cargas que nosotros ya consideramos, pero las características físicas o geométricas de este elemento. Aquí sí, todas las características geométricas de este elemento, claro que nos van a servir. Por ejemplo, la longitud, tenemos que considerar la longitud de 300 milímetros. Ahora, vamos a dividirlo entre ¿qué? Vamos a dividir esa longitud entre el área. El área, ya lo acabábamos de ver, es pi por 25 milímetros y esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué propiedad vamos a considerar? La propiedad de este elemento, que es de 105.000 megapascales. Entonces, vamos a ponerlo como 105.000 newtons sobre milímetro al cuadrado. Y listo, ingenieros. Hasta aquí ustedes pueden apreciar cómo ya tenemos formulada nuestra ecuación. Ahora vamos a darle solución. ¿Y qué tenemos? 70.000 por 300 y esto lo vamos a dividir entre pi, que multiplica a 25 elevado al cuadrado, y vamos a multiplicar esta cantidad por 105.000. Al final vamos a tener una deformación de ¿cuánto? Vamos a tener una deformación de 0.1018 milímetros. Seguramente se estarán preguntando o estarán pensando en que estas deformaciones, esta que tenemos en el elemento BC más esta que tenemos aquí, prácticamente son las mismas. Y claro que sí lo son. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden apreciar, pues prácticamente tomamos los mismos valores, la misma carga, misma longitud y tenemos pues las mismas propiedades geométricas. Sin embargo, lo analizamos ambos eventos desde un punto de vista un tanto distintos. Entonces, ingenieros, con la deformación total y la deformación en el punto B, hemos determinado todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.